Significado de la misa del Padre Pío. Apenas llegaba a la sacristía para revestirse, me daba la impresión de que no se enteraba de lo que sucedía a su alrededor. Estaba absorto y profundamente consciente de lo que se preparaba a vivir. Si alguno se atrevía a dirigirle alguna pregunta, se sacudía y respondía con monosílabos. Su rostro, aparentemente normal por el color, se volvía medrosamente pálido en el momento en que se ponía el hábito. Desde ese instante no quería saber nada de nadie, parecía completamente ausente. Revestido con los ornamentos sagrados, se dirigía al altar. Si iba yo delante, notaba que su paso era siempre más fatigoso, su rostro más dolorido, se le veía cada vez más encorvado. Me daba la sensación de que estuviera aplastado por una enorme, invisible cruz. Llegado al altar, lo besaba afectuosamente y su rostro pálido se encendía. Las mejillas se volvían sonrojadas, la piel parecía transparente como para resaltar el flujo de sangre que llegaba a las mejillas, y como acusándose de los más graves pecados cometidos por todos los hombres, se daba fuertes y sordos golpes de pecho, y sus ojos permanecían cerrados sin lograr contener gruesas lágrimas que se perdían entre su bien poblada barba. Al Evangelio, sus labios, mientras proclamaban la palabra de Dios, parecía que se alimentaran con esa palabra saboreando su infinita dulzura. Inmediatamente daba comienzo el íntimo coloquio del Padre Pío con el Eterno. Este coloquio producía al Padre Pío abundantes efluvios de lágrimas que yo le veía enjugar con un enorme pañuelo. El Padre Pío, que había recibido del Señor el don de la contemplación, se introducía en los abismos del misterio de la redención. Rasgados los velos de aquel misterio con la fuerza de su fe y de su amor, todas las cosas humanas desaparecían de su vista. Ante su mirada existía solo Dios. La contemplación daba a su alma un bálsamo de dulzura que alteraba con el sufrimiento místico, reflejado con toda evidencia también en el físico. Todos veían al Padre Pío sumergidos en el dolor. Las oraciones litúrgicas las pronunciaba con dificultad y eran interrumpidas por frecuentes sollozos. El Padre Pío se sentía profundamente incómodo en presencia y ante las miradas incrustadoras de los demás. Quizá hubiera preferido celebrar en soledad para sí, poder dejar cauce libre a su dolor, a su indescriptible amor. Su alma estática, abrazada por un fuego devorador, debía implorar del cielo benéfica lluvia de gracias. El Padre Pío en aquellos momentos vivía sensiblemente, realmente la pasión del Señor. El tiempo discurría veloz, pero él estaba fuera del tiempo. Por ello su misa duraba hora y media y hasta más. Al Sanctus elevaba con gran fervor el himno de alabanza al Señor que precedía el divino holocausto. A la elevación su dolor llegaba a la cumbre. En sus ojos yo leía la expresión de una madre que asiste a la agonía de su hijo en el patíbulo, que lo ve expirar y que, destrozada por el dolor, muda, recibe el cuerpo exangüe en sus brazos y que puede apenas prodigarle alguna suave caricia. Viendo su llanto, sus sollozos, yo temía que el corazón le estallase, que se desmayara de un momento a otro. El Espíritu de Dios había invadido ya todos sus miembros, su alma estaba arrebatada en Dios. El Padre Pío, mediador entre la tierra y el cielo, se ofrecía junto con Cristo, víctima por la humanidad, en favor de sus hermanos de destierro. Cada uno de sus gestos manifestaba su relación con Dios. Su corazón debía arder como un volcán. Oraba intensamente por sus hijos, por sus enfermos, por quienes habían dejado ya este mundo. De vez en cuando se apoyaba con los codos sobre el altar, quizá para aliviar del peso del cuerpo sus pies llagados. Con frecuencia le oía repetir entre lágrimas: Dios mío, Dios mío. Era un espectáculo de fe, de amor, de dolor, de conmoción, que era un verdadero drama en el momento en que el Padre elevaba la hostia. Las mangas del alba bajándose dejaban al descubierto sus manos rotas, sangrantes. Su mirada, en cambio, estaba fija en Dios. A la comunión parecía calmarse, transfigurado en un apasionado, estático abandono. Se alimentaba con la carne y la sangre de Jesús. La incorporación, la asimilación, la fusión eran totales. Cuánto amor irradiaba su rostro. La gente atónita
No podía hacer otra cosa que doblar las rodillas ante aquella mística agonía, aquella total aniquilación. El Padre permanecía arrobado, gustando las divinas dulzuras que solo Jesús en la Eucaristía sabe dar. Así el sacrificio de la misa se complementaba con real participación de amor, de sufrimiento, de sangre, y producía abundantes frutos de conversión. Concluida la misa, el Padre Pío ardía con un fuego divino encendido por Cristo en su alma. Por atracción, otra ansia lo devoraba: ir al coro para permanecer recogido con Jesús en íntima, silenciosa alabanza de acción de gracias. Se quedaba inmóvil, como sin vida. Si alguno lo hubiera sacudido, no se habría apercibido. Tal era su participación en el abrazo divino. La misa del Padre Pío, no hay pluma que pueda describirla. Solo quien ha tenido el privilegio de vivirla puede entender. Que Dios les derrame sus bendiciones y que la intercesión del Padre Pío llegue a su hogar y a su familia y que todas las necesidades sean atendidas. Paz y bien.